Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos a este repaso de Costa Rica, noticias de la primera edición de este viernes 9 de abril del 2021. Yo soy Elki Méndez y estaré con ustedes en este repaso informativo. Recordarles a ustedes que nos pueden seguir en Facebook, en Sinar Costa Rica Noticias y en Twitter en @Sinar Noticias. Vamos de inmediato a hacer un repaso por nuestros titulares. La Caja Costarricense de Seguro Social continúa el trabajo para seguir aplicando la inmunización contra el papiloma humano a niñas y también afina detalles para vacunar a 1,5 millones de ticos contra la influenza en mayo. En esta edición tendremos una entrevista con el ministro de Salud, Daniel Salas. ¿Cuál es el futuro de la vacuna AstraZeneca en Costa Rica? Se lo contamos. En los últimos partidos, Alajuelense y Saprissa han pecado por falta de contundencia para avanzar a los cuartos de final de la Liga de CONCACAF. Deben ser letales en el área rival. Colegio de Orientadores lanza una serie de recomendaciones para la asistencia de estudiantes en educación dual. Tras 23 días en huelga de hambre, decenas de trabajadores indocumentados celebraban la aprobación del presupuesto de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye una partida de $2.100 millones para ayudas públicas. A pesar de que los esfuerzos de la Caja Costarricense de Seguro Social han estado dirigidos en las últimas semanas a la atención de la vacunación de la COVID-19, en la entidad continúa el trabajo para seguir aplicando la inmunización contra el papiloma humano a niñas y también afina detalles para vacunar a 1,5 millones de ticos contra la influenza en mayo. Al 6 de abril, los equipos vacunadores de la Caja Costarricense del Seguro Social habían aplicado un total de 500.490 dosis de la vacuna contra el COVID-19. No obstante, la entidad también trabaja desde otros flancos para inmunizar contra otras enfermedades a la población, entre ellas el papiloma y la influenza. En el caso de la influenza, en el 2020, la vacunación fue la más exitosa que ha tenido la entidad desde el 2004. Nunca en la historia de este país, desde el 2004 que poníamos influenza, tuvimos ese impacto que tuvimos en el 2020. Eso asociado a qué? A que mucha gente tuvo ese temor, inclusive asociado al COVID, alguna gente que pues decía que esa vacuna también lo protegía contra el COVID, lo cual no es cierto, ¿verdad? La vacuna de influenza son otros virus, otra cosa totalmente, pero al haber ese temor también eso ayudó, ¿verdad? Y más bien se nos fue la vacuna en tiempo récord. Nunca había sucedido realmente en ese caso. Por esta razón, en la caja afinan detalles para inmunizar a 1,5 millones de personas contra el virus de la influenza estacional apenas estas arriben al país, por lo que esperaría que se pueda dar, como en otros años, en el mes de mayo. Va a depender de la llegada o del aviso de fecha de llegada de la misma a la institución. En este momento nosotros no tenemos oficialmente ninguna fecha de llegada de las vacunas de influenza aún, por lo que una vez que se tenga la fecha de llegada, pues ya se estaría avisando de manera inmediata y oportuna a la población, pues la fecha de inicio de la misma y las características de cómo se va a ejecutar. Realmente el país tiene muchísima experiencia ya en vacunación contra influenza desde los años 2004. Asimismo, en caso de que usted no forme parte de este grupo que inmuniza el Seguro Social, la recomendación de los médicos es aplicar esta vacuna en una farmacia, clínica u hospital privado. Otra de los virus que ingresa ahorita estacional es el virus de la influenza, ¿verdad? El virus de la influenza, que tiene varios tipos, es una epidemia estacional, por eso normalmente pues en estas épocas empieza la vacunación, que es tan importante. Como te decía, pues hay varios tipos, hay muchas cepas, por eso todos los años se requiere vacunar. Puede ser que el año anterior estuviste en contacto con el virus, hiciste anticuerpos, pero bueno, esos anticuerpos en algún momento pues llegan a desaparecer y no cubren X cepa. Por su parte, sobre la vacuna contra el papiloma humano, la entidad hace un llamado a los padres de familia o encargados para aplicar este fármaco en sus 2 dosis a las niñas de 10 años. Sí es importante hacer el llamado también a esas mamás que con la vacuna de papiloma, las niñas que se aplicaron la primera dosis y todavía les falta la segunda, que por favor se acerquen al centro de salud, establecimiento, y que le vayan y le apliquen esa segunda dosis también. Probablemente con el trabajo escolar y el seguimiento también que hacen los compañeros, pues
pues este año van a lograr captar algunas niñas que están rezagadas con esa segunda dosis, muy probablemente, pero más bien aprovechar para que los padres de familia, dentro de su responsabilidad como tal, como tutores de esos menores de edad, según está establecido inclusive en la ley de vacunación, la 8111, pues bueno, puedan acudir y llevar y hacer que esa niña quede protegida. ¿Por qué? Porque la primera dosis le da una cierta protección a la niña como tal, ¿verdad? Digamos, le protegen un 50%, pero el otro 50%. Sobre este último tema, desde noviembre del 2017, Costa Rica desarrolla uno de los estudios más grandes y relevantes de todo el mundo sobre el virus del papiloma humano. El estudio Escudo va a responder a la pregunta de si una sola dosis de la vacuna contra el virus de papiloma es suficiente para prevenir las infecciones que causan el cáncer del cuello del útero y otros cánceres. El estudio incluye cerca de 25,000 mujeres en casi todo el país y empezamos ya hace varios años y acabamos de completar la fase de vacunación de todas estas mujeres. La mayoría de ellas están entre los 12 y los 20 años. Este estudio realizado por la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas en colaboración con el Instituto Nacional del Cáncer de los Estados Unidos y en febrero pasado cerró con éxito la fase de vacunación de un total de 20,330 mujeres de 12 a 16 años de edad, con lo que se abre paso para el periodo de seguimiento y análisis de datos. Autoridades de la Caja Costarricense de Seguro Social advierten que el mayor número de hospitalizaciones por COVID-19 se están dando en personas del grupo de edad entre los 18 y 64 años. Ante esta situación, hacen un llamado a no bajar la guardia y a mantener todos los protocolos sanitarios. Las personas mayores de 60 años son consideradas como el grupo de edad con mayor riesgo frente a la COVID-19 por el impacto en fallecimientos. Sin embargo, los datos de hospitalizaciones de la Caja del Seguro Social revelan que los mayores de 18 años y menores de 64 tienen gran impacto de enfermedad, aunque registren menos muertes. Por ejemplo, en el 2020 hubo 5,099 egresos de adultos a salón. De ellos hubo 198 niños, 3,468 adultos y 2,243 adultos mayores. En promedio de edad fue 57 años, mientras que en el 2021 ha habido 1,827 egresos en salón. Estuvieron internados 67 niños, 1,023 adultos y 734 adultos mayores, con el promedio de edad de 58. Por otro lado, en el 2020, internados por cuidados intensivos, hubo 2,904 egresos, de ellos 27 niños, 1,728 adultos y 1,079 adultos mayores. El promedio de edad fue 60 años. Además, este año en UCI por COVID hubo 1,460 egresos, de ellos 17 niños, 883 adultos y 560 adultos mayores, en donde el promedio de edad fue 50 años. Desde el punto de vista del desarrollo de COVID grave, se ha considerado el grupo de adultos mayores como el grupo con mayor riesgo de desarrollar esta entidad y tener mayor probabilidad de fallecer como consecuencia de complicaciones asociadas a la enfermedad. Sin embargo, el grupo de 18 a los 64 años cuenta con un enorme impacto también sobre las hospitalizaciones, aunque tienen un menor grado de mortalidad en relación al grupo de adultos mayores. Según se ha observado en el mundo, la regla es la siguiente: cuantas más enfermedades padezca y más graves sean, mayor será el riesgo de tener COVID-19 grave. Además, independientemente de la edad y de los factores de riesgo ya conocidos, las personas con mayor afectación de enfermar gravemente suelen tener este tipo de trastornos: cáncer, demencia, derrame cerebral, diabetes, enfermedad renal crónica, fumar en el pasado o en la actualidad, infección del VIH y el trasplante de órgano sólido o de células madre. Sin embargo, siempre asombra a los médicos y al público el relato de casos en personas consideradas sanas para su edad y que resultan con el COVID-19 grave. Muchas veces podríamos estar asumiendo una manera equivocada que por el hecho de encontrarnos en un grupo de edad entre los 18 y los 64 años o ser considerados personas jóvenes, no podríamos tener una enfermedad grave. Sin embargo, hoy en día, por razones todavía no muy bien entendidas y explicadas a nivel de la literatura mundial y del conocimiento científico de la enfermedad, existen casos de presentaciones graves en personas jóvenes, es decir, antes del...
Aunado a esto, ante el aumento de casos de este coronavirus, las autoridades hacen un llamado de atención. Continuamos en pandemia, tenemos que hacer un esfuerzo entre la población y el personal de salud para el abordaje de esta pandemia, en donde la colaboración de todos es fundamental. Nosotros como funcionarios continuamos con todas las medidas preventivas, seguimos con los protocolos para el ingreso al hospital, no se está autorizando la visita a los pacientes hospitalizados, continuamos tomando temperatura y una breve entrevista al ingreso. La preocupación se acrecienta debido a que Inciensa confirmó este miércoles los primeros 2 casos de SARS-CoV-2 asociados a la variante detectada originalmente en Brasil, la cual tiene mayor transmisibilidad, una disminución en la efectividad de los anticuerpos y con casos de reinfección. Los diputados continuarán discutiendo únicamente el proyecto de ley de empleo público la próxima semana a doble sesión. Los legisladores acordaron sesionar en tiempo extraordinario del próximo lunes 12 al 14 de abril. De esta forma, el plenario sesionará desde las 9:15 de la mañana hasta las 12:30 y retomarán de 2 a 6 de la tarde. Antes de aprobar la moción, algunos legisladores manifestaron su molestia debido a que ese será el único tema de la agenda del Congreso convocado por el Poder Ejecutivo y criticaron que no se incluyan temas como la reactivación económica en medio de altas cifras de desempleo. Los diputados continúan discutiendo las mociones de reiteración que se le presentaron al texto. La Contraloría General de la República rechazó por segunda vez al CONAVI el contrato con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, quien esperaba desde ayer una respuesta. Nuevamente, la Contraloría General de la República denegó la autorización al Consejo Nacional de Vialidad para ampliar el contrato de supervisión de obras en la Circunvalación Norte con la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos, UNOPS. El ente contralor alegó que el CONAVI debe ajustar el monto del presupuesto de supervisión para obtener el aval de esta entidad. El día de hoy la Contraloría ha denegado la solicitud presentada por el CONAVI para modificar su contrato con la UNOPS respecto a la supervisión de Circunvalación Norte. El motivo es precisamente porque se ha considerado que falta algunos recursos de contenido presupuestario que le permitan cubrir todas las obligaciones para el año 2021. Conforme al artículo 8 de la Ley de Contratación Administrativa, todas las administraciones tienen que tener para cada año los recursos necesarios para pagar cada contrato que celebre. El problema que estamos identificando es una situación por un diferencial cambiario por la moneda en que está pactada el contrato. Si el CONAVI resuelve esto, podrá nuevamente presentar la solicitud y será analizada por esta Contraloría General. La Contraloría precisó que la Administración incorporó la mayor parte de los recursos para hacer el pago, pero no lo hizo en forma integral por condiciones de tipo cambiario. Como esto no se ajusta a lo dispuesto en el artículo de la Ley de Contratación Administrativa, la Contraloría no puede aprobar la gestión tal y como fue remitida. Tras la decisión de la Contraloría, el CONAVI informó que atenderá la resolución y procederá a enmendar la certificación por el monto que se requiere para la supervisión de los trabajos en este nuevo proyecto. La noticia de la suspensión de las obras en Circunvalación Norte debido al financiamiento del contrato con UNOPS trascendió desde el martes pasado. Desde entonces, el CONAVI se encuentra a la espera de dicho aval para reanudar las obras. 2 equipos de estudiantes de distintas áreas llevaron a cabo la elaboración del primer prototipo de vehículo autónomo para servicios de entrega de productos o comidas. Para estos proyectos, los estudiantes recibieron el financiamiento de la empresa privada en el marco del primer concurso de innovación y emprendimiento en movilidad. Una propuesta de un prototipo de vehículo autónomo de servicio para entrega de productos comerciales a partir de un carro de golf fue lo que desarrollaron 2 equipos de estudiantes. Se trata del concurso de innovación y emprendimiento de movilidad organizado por Purdy Motor. Los estudiantes de carreras como ingeniería en mantenimiento industrial, mecatrónica, ingeniería o diseño industrial fueron los que participaron en dicho concurso. Tras un proceso de 7 meses y 14 equipos inscritos, fueron tan solo 2 los que lograron llegar hasta la final. El primer equipo fue AIE Innovation,
conformado por 4 estudiantes, quienes desarrollaron el prototipo con innovaciones como un radar, pantalla o piezas en impresión en 3D. Pues bueno, la verdad que ha sido un reto muy rico, como les decía, porque hemos aprendido un montón y hemos aprendido que efectivamente acá en Costa Rica podemos desarrollar este tipo de tecnologías y echarlas a andar. Nuestra propuesta fue hacer lo menos invasivo posible, entonces básicamente este carrito le montamos las piezas de tecnología requeridas que imprimimos en 3D y elementos electromecánicos que al momento de quitarlas igual el automóvil queda funcionando de manera manual. Entonces la ventaja de nuestra propuesta es que es tanto autónoma como manual. Por su parte, el equipo GoGo, con estudiantes del Tecnológico de Costa Rica, realizó el prototipo denominado Tech2Go. Hicimos este carrito que se llama Tech2Go. Él se maneja por medio de inteligencia artificial, en este caso por comunicación sensorial y visual. Él detecta las líneas en el suelo gracias al contraste que tienen y va en medio de las líneas. En caso, por ejemplo, de que alguien se meta al carrito, ¿verdad?, para que no vaya a haber una colisión, entonces el carrito va a frenar, porque detecta debido a que tiene sensores ultrasónicos. La primera etapa de este concurso empezó en septiembre del 2020 y los finalistas recibieron premios en efectivo de $2.500 y $1.500. El objetivo es que Purdimotor pueda llevar una nueva solución de movilidad al país. Nosotros lo que queremos es revisar la propuesta a lo interno, revisar qué tan avanzado puede ser el tema tecnológico y luego ir pensando en un poco más de inversión para que sea más fiable, más seguro y que pueda salir a la calle. Hoy es un prototipo basado en componentes nada más colocados en el vehículo para que se mueva de manera autónoma, pero también hay que hacer una estructura que sea segura para el traslado de paquetería o de personas. Esta iniciativa contó con el apoyo del Laboratorio Nacional de Nanotecnología, el Consejo Nacional de Rectores, el Instituto Nacional de Aprendizaje y la Fundación Caricaco. Quédense con nosotros porque al volver de la pausa tendremos una entrevista con el ministro de Salud, Daniel Salas. Ya volvemos. En Internet conectamos con personas conocidas y desconocidas. No publiques fotos o datos personales de tus hijos e hijas. Regula el tiempo que pasan en pantalla y evita videojuegos violentos. La tecnología es una aliada. Sé responsable del uso seguro que hagan los niños y niñas. PANI y Gobierno de la República. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Le invitamos a que nos acompañe este viernes en Café Nacional. Fin de semana y tenemos una recomendación muy importante. Una empresa que subsistió durante la pandemia. Sí, una empresa familiar, una empresa turística. Nos va a enseñar dónde poder ir y disfrutar de lugares maravillosos de Costa Rica. Y a partir de las 9 en punto de la mañana vamos a continuar aprendiendo en casa. No se lo puede perder, que vamos a disfrutar mucho y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Costa Rica, Costa Rica. Se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos... Nos sentimos muy afortunadas de estar aquí. En este lugar ustedes pueden conocer los detalles de la preparación de este plato. Los tarines en China se sirven con diferentes salsas. Por ejemplo, la salsa de soya fermentada y carne de cerdo, la salsa de tomate con huevo, etc. En Beijing existen muchos restaurantes especializados en tarines. En estos no solo se venden tarines, sino que también se pueden encontrar platos típicos de esta ciudad. De China a tu cocina, los sábados en 13, Costa Rica Televisión. Y tal y como lo anunciamos antes de ir a corte, esta mañana está con nosotros el ministro de Salud, Daniel Salas, a quien le damos la bienvenida a Costa Rica Noticias. Buenos días, don Daniel. Buenos días, ¿cómo está, Elkin? Quisiera iniciar hablando un poco sobre un informe que conocimos ayer del INCAE que habla sobre cómo ha aumentado la movilidad en los países de América y entre ellos Costa Rica. Ayer un experto del INCAE nos hablaba sobre cómo por razones que ya hemos conocido se han ido liberando algunas medidas de restricciones y de confinamientos en la región, lo que ha provocado ese aumento, pero que ha puesto en riesgo también la posibilidad de una tercera ola pandémica. Y lo vimos en la movilidad que existió durante Semana Santa en nuestro país.
Ustedes durante toda esta semana han hecho un llamado importante a la conciencia de los costarricenses e incluso, según nos comentaban, los datos revelan que desde inicio de la pandemia en Costa Rica, el día con mayor movilidad fue el 31 de marzo de este año, el miércoles santo. Don Daniel, sería bueno poder decirles a los costarricenses que es importante que no olvidemos que estamos en pandemia. Correcto, el asunto de que seguimos en pandemia tiene que estar presente todos los días. Es claro que hay un agotamiento, ¿verdad?, de la población ante las medidas, y no solamente las medidas, el hecho de estar viendo que están falleciendo personas, ¿verdad?, que seguimos pues, con el tema adelante, ¿verdad?, que estamos con la vacunación, que es una esperanza muy grande, pero también, o sea, es un tema que nos ha tenido atrapados, ¿verdad?, como durante un año y resto, y claro que hay un agotamiento muy importante, pero lo que hemos venido diciendo, ese agotamiento no debería ser ninguna excusa para romper los protocolos, para hacer movilizaciones a diestra y siniestra sin tomar en cuenta que estamos en pandemia, y sabiendo que cada movilización, pues obviamente, entre más movilizaciones haya simultáneamente, pues también hay más riesgo que en algunas de esas movilizaciones no se cumplan protocolos, se contagie gente. Si eso se presenta de forma simultánea, claro que podemos tener un aumento muy importante de casos. Entonces, sí es elemental entender que el 2021 es un año donde rompemos el asunto de la no esperanza, ¿verdad?, que teníamos el año pasado y que no sabíamos que, porque ya tenemos vacuna y porque incluso en Costa Rica ya estamos vacunando y eso ya tenemos incluso contratos, ¿verdad?, para poder vacunar durante todo el 2021 y seguir tratando de lograr esa inmunidad colectiva. Pero sí, como usted lo indica, el hecho de que sigamos en pandemia y que haya agotamiento, que la gente se canse, que haya necesidad obviamente también de trabajar, de activar económicamente, porque hay un asunto que no se puede negar, ¿verdad? Y es esa necesidad de trabajo, de llevar sustento a las familias, de que las familias coman, pero hacerlo siempre con responsabilidad máxima. No se vale, ¿verdad?, decir que podemos ampliar las burbujas sociales de repente, no se vale decir que el hecho que no haya restricciones, ¿verdad?, impuestas directamente ¿verdad?, con no permitir algunas actividades o con algunas circulaciones, ¿verdad?, como los hemos tenido anteriormente en el caso de los vehículos. Eso no significa que podemos relajarnos mentalmente, ¿verdad? Tenemos que estar siempre concentrados, entendiendo que estamos en una línea de fuego. Tenemos nuevas variantes también, ¿verdad?, más contagiosas en Costa Rica y en todo el mundo. Ya han venido circulando, ¿verdad?, la variante brasileña, la de Gran Bretaña, la de Sudáfrica. Y claro que esto es un escenario pues difícil, complicado, y que siempre apelamos a esa responsabilidad personal, ¿verdad?, y de los grupos, de las burbujas. Y si logramos entender que todavía estamos en pandemia y que todavía todos los días hay gente que se contagia, todos los días hay gente que termina en una unidad de cuidados intensivos, ingresos nuevos, todos los días lamentablemente seguimos teniendo fallecidos por COVID. Después de tanto tiempo, es lo que a mí me ha preocupado, ¿verdad? Como que se vuelve parte de lo normal, y no es normal. O sea, no es normal que en Costa Rica fallezcan 9, 15, 20 personas en un solo día por una sola causa infectocontagiosa. Eso no es lo usual. Y creo que es parte de lo que tenemos que seguir disciplinados y entendiendo. Don Daniel, precisamente al regreso de Semana Santa hemos visto también cómo incluso en los centros educativos ha habido aumentos de casos. El regreso a clases es inminente, sin embargo, es necesaria la responsabilidad también de la población costarricense, como usted bien lo dice. Sí, lo del asunto del regreso a clases, que pues igual seguimos en una dualidad, ¿verdad?, presencial y virtual también combinado. Pero sí es cierto que se ha asumido con toda... Siento la responsabilidad por parte de los profesores, de los padres de familia, de los niños, de los administrativos, incluso de los mismos choferes, ¿verdad?, que llevan en las busetas. Hemos trabajado protocolos, ¿verdad?, que han sido revisados un sinnúmero de veces para poder tener las mejores medidas en medio del regreso a clases. Y sí, claro, pues pueden haber casos y se van a presentar casos. Lo importante es que no trasciendan, que no se conviertan en brotes más grandes, que se puedan controlar a tiempo, y sabemos también la gran necesidad de la parte presencial en la educación, porque hay una serie de repercusiones muy importantes desde el punto de vista psicológico, social, de salud, incluso en los niños que se mantienen en solamente virtualidad. Entonces también era un asunto incluso ya de necesidad por
porque puede haber un deterioro, porque pueden haber consecuencias, ya se han dado consecuencias, se han estado presentando consecuencias cuando los niños rompen esa socialización, ¿verdad?, con sus compañeros y esa parte de incluso poder detectar algunos asuntos de alarma, ¿verdad?, que se están dando en los niños, ¿verdad?, y que incluso tienen que involucrar a la familia. Todo eso se dejó de lado en medio de la pandemia y es necesario también irlo retomando. Y precisamente como usted está hablando de los esfuerzos que se han desarrollado, esta es la gran cantidad de vacunas que han ingresado a nuestro país y de personas que han sido vacunadas. Hablemos, don Daniel, sobre esos datos y sobre cómo han sido estos procesos desde que se inició la vacunación el año pasado. Sí, bueno, hemos ido avanzando. Recordemos que la Comisión Nacional de Vacunación definió 5 grupos. Hemos ido avanzando con el grupo 1 y 2, en donde en el grupo 1 estaban todo el personal que trabaja en instituciones de primera, o no instituciones, que trabajan en general en primera línea, ¿verdad?, de respuesta. Y el grupo 2, que es el grupo de 58 años y más, que es el grupo que más tiene un riesgo de tener una enfermedad grave si se enferma o incluso de fallecer. Entonces son 2 grupos que son sumamente importantes, por algo están en esa posición. Ya al día de hoy se han aplicado 500,000 dosis en todo el país. Hablando de primeras dosis sería pues posiblemente un poquito la mitad de esas dosis que se han aplicado, es 500,000, ¿verdad? Pero recordemos que es un esquema de 2 dosis que tiene que haber un espaciamiento de 21 días en el caso de la vacuna con Pfizer. Pero nuestra meta siempre sigue siendo, pues durante todo el 2021, seguir vacunando y alcanzando los niveles más altos de protección. Claro que queremos que la vacunación sea lo más ágil posible, también por eso se han tomado las medidas ante la amenaza, ¿verdad? O ya la casi que materialización de esta tercera ola en nuestro país. Y entonces por eso también hemos acortado las cantidades de vacunas que se resguardan, ¿verdad? Que antes teníamos garantizadas las 3 semanas para poder decir que toda la gente que se vacunaba en primera instancia se pudiera vacunar con su segunda dosis. En este momento asumimos un riesgo, ¿verdad? Si hay una interrupción en la llegada de vacuna, pues lamentablemente no podríamos cumplir a cabalidad con ese esquema, pero también es importante que ese riesgo se asume ante el comportamiento ya epidemiológico, ¿verdad? Aumento de casos, aumento de internamientos, y esperamos que siga avanzando. Yo creo que pues tal vez ha sido una situación, ¿verdad? No, tal vez no, ha sido una situación sumamente inusual, sumamente crítica, con cosas que nunca han pasado en el mundo, ¿verdad? De una demanda prácticamente de toda la población mundial que se puede vacunar. Recordemos que los niños por el momento no se pueden vacunar, pero toda la población que se pueda vacunar, todos los países quieren tener vacuna para ellos. Y es claro que no existe una producción, no hay un empate entre producción y esa necesidad de vacuna. Y por eso también tenemos que entender que la vacuna tiene que darse durante todo el 2021. Porque incluso los mismos contratos que se han firmado con las empresas, ninguna jamás iba a garantizar, ¿verdad? No, aunque nosotros quisiéramos decirles, vean, que nos den toda la vacuna en los primeros 4 meses, los primeros 6 meses, toda la vacuna que nos van a dar. No, ellos dijeron durante todo el 2021. ¿Por qué? Porque están en esa situación con todos los países del mundo que han estado adquiriendo la vacuna. Sobre la aplicación de vacunas han existido muchas dudas, incluso sobre el tiempo que se ha tomado para la vacunación. Don Daniel, ¿cuáles son los protocolos correctos y cómo le decimos a las personas que todo ha marchado según lo planeado, principalmente con la ansiedad de los adultos mayores que no han sido llamados para la aplicación? Sí, en eso yo creo que tal vez la ansiedad más grande se genera cuando encontramos algunas áreas o cantones que van más avanzados que otros. Desde un inicio dijimos que era imposible mantener un nivel, ¿verdad?, igualitario en todos los lugares, porque también es un asunto de que la vacuna, bueno, tuvimos una interrupción de casi 4 semanas, ¿verdad? Hace ya varias semanas atrás, donde no recibimos de todo vacuna. Fue un asunto que Pfizer no tenía contemplado, pero al final hicieron esto para poder aumentar la cantidad. Pero también tenemos que entender que es una vacuna, al menos esta de Pfizer, que tiene condiciones diferentes a las vacunas que siempre manejamos en nuestro país, por principalmente la necesidad de la ultracongelación, del nivel más bajo de temperatura, ¿verdad? Que incluso hemos tenido que adquirir unos refrigeradores especiales, ¿verdad? Y eso hace que también la logística, ¿verdad? Que no se pueden jamás dar el lujo de perder ni una dosis por lo mismo, ¿verdad? Porque no se puede volver a guardar en el refrigerador una vez que ya se abre. Hay un asunto muy diferente a todo el resto de vacunas. Entonces, hemos tomado algunas decisiones. Ya el martes pasado se tomó también la decisión de decirle, bueno, la caja ya venía tomando algunas acciones, pero también de decirle que tomaran todas las medidas internas para tratar
de que se cierren las brechas que se han ido produciendo en los diferentes cantones, pero también es importante indicar, nosotros vamos avanzando. Ahora veíamos un gráfico que incluso a nivel de Latinoamérica, ya, o sea, estamos colocados en un nivel alto, ¿verdad?, de avance en vacunación, y sobre todo completando los 2 esquemas, estamos muy, muy adelante. Y yo creo que eso es parte de la dinámica que tenemos que comprender. 2021 es un año donde se ha dicho, vamos a vacunar durante todo el año, donde se ha dicho, vamos a tratar de que el grupo 2 sea un grupo que ¿verdad?, pueda avanzarse lo más rápido posible en esta carrera por disminuir mortalidad e internamientos. Y yo creo que también pues, es importante que la gente también comprenda que es un privilegio vivir en Costa Rica con un sistema de salud como el que tenemos, y que por dicha tenemos también vacuna y que ya la estamos aplicando, y que en realidad toda esa población tiene su vacuna asegurada, que es una cuestión de tiempo, que ya estamos avanzando. Ya vemos cómo se van acortando con estas vacunas que hemos ido sacando, ¿verdad?, que estaban resguardadas y que hemos asumido ese riesgo, ¿verdad?, de no completar la segunda dosis, pero ya empezamos a ver cómo empieza a vacunarse con más velocidad en todo el país, y esperamos que en los siguientes ya mes y medio, 2 meses, podamos avanzar casi que completando el grupo 2. Don Daniel, una vacuna que ha tenido muchísimo ruido, no solo en Costa Rica, sino en todo el mundo, es la de la casa farmacéutica AstraZeneca. Costa Rica recibió esta semana las primeras dosis que ustedes mismos habían afirmado que no serían utilizadas hasta tener claridad. Ayer lograron anunciar ustedes el uso de esta vacuna en la 3ª etapa. Hablemos un poco sobre esta decisión, a qué se debe, ya el que ustedes digan que deciden avanzar con esta aplicación. Sí, en eso es importante indicar que hay un asunto que obviamente pues se magnifica a través de los medios de comunicación, se magnifica a través de redes sociales, y entonces hay un asunto que se llama la diferencia entre lo que uno percibe, lo que es el riesgo real, a lo que es el riesgo verdaderamente. O sea, hay una percepción de riesgo de que esta vacuna, ¿verdad?, tiene un montón de gente que se producen coágulos, cuando no es así. Ya las investigaciones que se han dado han dicho que esta vacuna, cuando se han asociado coágulos, es un evento muy, muy raro. Todos los medicamentos que tomamos usualmente, hasta el mismo acetaminofén, todos ustedes lo ven en el inserto, en las instrucciones, y dice, como evento raro puede ocurrir tal y tal cosa, que eventualmente puede ser un evento más severo. Pero todos los medicamentos, incluso hemos visto, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales que tantas mujeres consumen, el riesgo de que se ocurran coágulos es de una persona en 10,000, de una mujer en 10,000. Lo que se ha visto con esta vacuna de AstraZeneca es que pueden haber ocurrencia de ese tipo de situaciones en 4 a 6 personas por cada 1.000.000 de habitantes. Y eso es un estimado, porque obviamente pues el momento que se empiezan a vacunar millones de personas con esta velocidad, pues es claro que van a salir eventualmente algunos casos de reacciones severas. Pero no es una vacuna para nada que no sea segura dentro de su perfil. Sigue siendo una de las vacunas con mejor ponderación. Nosotros en realidad hicimos todas las valoraciones que se están, ¿verdad?, pues tomando en cuenta por parte de la Comisión de Vacunas. Pero es muy claro que es una vacuna que sigue teniendo un beneficio mucho mayor en el momento de que está salvando vidas, en el momento que está protegiendo contra una enfermedad tan grave como el COVID, especialmente para ciertos grupos poblacionales, ¿verdad?, pero que también hemos visto que afecta con intensidades también importantes a grupos de 20, de 30, ¿verdad?, de 40, que también no tienen los factores de riesgo floridos, pero sí puede afectarlos y puede incluso llevarlos a una unidad de cuidados intensivos o incluso a una mortalidad. Entonces, en ese sentido, pues yo, no solamente mi persona, la Comisión de Vacunas, la comunidad científica, la misma EMA, la OMS, ha considerado que el beneficio que otorga esta vacuna al salvar vidas, imagínense que en Costa Rica, si lo ponemos así en esa dimensión, ¿verdad?, han fallecido 3,000 costarricenses, ¿verdad?, han fallecido 3,000 costarricenses, solamente en Costa Rica, ¿verdad? Si lo vemos en una población de 65 años y más, por ejemplo, estamos hablando de 484 personas que han fallecido por 1.000.000 de personas, ¿verdad? Son cifras muy altas. Y cuando hablamos de que es de 4 a 6 eventos posibles, ¿verdad?, de coagulación en 1.000.000 de personas, y que igual, no es que el evento coagulatorio
significa ya que la persona va a fallecer. O sea, se detecta temprano, se aborda y se supera, y ya la persona incluso, ¿verdad? Como le digo, queda con una posibilidad altísima de tener una protección contra un virus que lamentablemente sigue haciendo estragos en todo el mundo. Don Daniel, países europeos han afirmado que por prevención esta vacuna se aplicará solo a adultos entre 60 y 65 años. ¿Cuál es la proyección que tiene Costa Rica con esta vacuna luego de que ustedes anuncian que la empezarán a utilizar en la tercera etapa y que incluso será utilizada en personas de menor edad, incluso hasta los 18 años, donde también se ha registrado en otros países del mundo que los principales efectos se da en este tipo de población y no en los adultos mayores? ¿Por qué ustedes deciden que sí se puede aplicar en todo tipo de población? Básicamente, por lo que acabamos de comentar, la asociación que tiene con los coágulos es sumamente extraña. Si fuera una relación en donde ya se establece que es una relación frecuente o una relación poco frecuente, todavía uno valoraría más, pero en realidad lo que se está indicando es que es una relación o un evento que se puede presentar sumamente extraño. Y como yo le decía a usted, o sea, incluso con otros medicamentos que tomamos todos los días, hay hasta reacciones adversas más severas que ocurren con más frecuencia de lo que puede ocurrir con esa vacuna. O sea, no estoy diciendo que la vacuna, todo medicamento sabemos que tiene posibilidad de dar efectos adversos, ¿verdad? Eso todos lo sabemos. Pero cuando uno toma un acetaminofén, por ejemplo, un medicamento tan común como la acetaminofén, puede dar en una frecuencia incluso superior a lo que se ha reportado con la vacuna de AstraZeneca y los coágulos, puede dar un síndrome que se llama el síndrome de Stevens-Johnson, que es un síndrome muy agresivo donde la persona termina con úlceras, con ataques sangrando en la piel, y lamentablemente después eso se puede presentar también con personas. Y es un medicamento que todos toman. Igual el asunto que ya hablamos con los anticonceptivos hormonales, que es mucho más frecuente en mujeres que tengan coágulos, ¿verdad? O sea, que se presenten los coágulos cuando están tomando contraceptivos orales. Incluso vea usted que después de los 40 años, ya a muchas mujeres también se les dice no tomen ya anticonceptivos porque el riesgo de coágulos aumenta, ¿verdad? Entonces, yo lo que sí quería preguntarle es a qué se refiere con la tercera etapa, porque eso no me queda claro. O sea, estamos hablando aquí de grupos de vacunación, pero no entendí muy bien esto de la tercera etapa. Me pareció ver que en el comunicado, voy a buscarlo aquí, me pareció ver, no estoy segura, de que ya se avanzaba, que esta aplicación se iba a dar después de la segunda etapa. ¿Es porque hay una tercera etapa o si ya se va a incluir también otro tipo de población? No, lo que indicamos ahí es que vamos a seguir trabajando, ¿verdad?, con los grupos que están en este momento vacunándose, que son el grupo 1 y el grupo 2. Sabemos que eventualmente llegará más vacuna de AstraZeneca y puede ser que en el momento que estemos vacunando el grupo 3 o el grupo 4, pues también se aplicará en esos grupos, ¿verdad? Pues obviamente cada caso también será valorado individualmente. Cada persona tiene que ser valorada, así como también se hace con la vacuna con Pfizer, ¿verdad? Que se le pregunta, ¿tiene antecedentes de tal cosa? ¿Tiene tal cosa? Y ahí se hace todo el interrogatorio para la valoración, ¿verdad?, de la aplicación de la vacuna. Más bien era sobre el tema de los grupos, utilicé mal la palabra, si ya se iban a utilizar más bien otro rango de edades en la aplicación de la vacuna, si se iba a empezar a disminuir. No, por el momento no, porque recordemos, bueno, igual lo que ingresó por el momento son 42,000 dosis, y también el hecho de que se ha destinado, ¿verdad? En el comunicado sí se indica claramente que la decisión que se tomó ayer es por el asunto sobre todo de que la vacuna de Pfizer tiene una separación entre la primera y la segunda dosis de 21 días, entonces se adquiere una inmunidad más rápido. Y recordemos que el grupo 2, especialmente, que es el grupo que ya dijimos tiene un nivel de mortalidad y de ocupación hospitalaria más alto, necesitamos, o sea, es un asunto que ocupamos que se acelere lo máximo posible para disminuir ese riesgo más incrementado en la población de hospitalización y de fallecimientos. Entonces sí se tomó la decisión de seguir vacunando con Pfizer ese grupo por eso, porque se acorta con la vacuna de AstraZeneca el intervalo entre la primera y la segunda dosis es de 12 semanas. Entonces pasa mucho tiempo entre una y la otra, en cambio con Pfizer es más corto, entonces también se tomó esa decisión, pero pues sobre todo para poder proteger mejor al grupo 2, ¿verdad? Que ya dijimos es el grupo que está constituido por 58 años
sin factores de riesgo agregados y más. Y que hemos empezado a vacunar de los mayores hacia los menores dentro de ese grupo, o sea, de los primeros, de los de 100, de los de 90 años, 80 años, hasta llegar a 58, ¿verdad? Justamente porque los de más edad son los que tienen todavía riesgo mayor de enfermar gravemente. Por último, don Daniel, nos gustaría conocer sobre el sistema COVAX. Precisamente esta semana las dosis que llegaron el miércoles fueron mediante este sistema. ¿En qué consiste? ¿Cómo funciona? ¿Y cuál es el beneficio de su uso? Bueno, eso es un sistema que ha establecido la Organización Mundial de la Salud. Es un sistema de compra conjunta. Al haber una compra conjunta entre muchos países, parecido a lo que ya se maneja normalmente con el fondo rotatorio, eso también permite que los costos disminuyan. También es un mecanismo solidario porque busca también, hay un pago, ¿verdad?, que se da por adelantado. Recordemos que igual este mecanismo, los países, la OMS no ha ofrecido casi que cumplir o poder cubrir más del 20%, ¿verdad?, de las poblaciones en cada país, pero lo que busca también es ser un mecanismo solidario, porque los países que pueden eventualmente hacer los pagos para obtener la vacuna, pero también eso ayuda a que los países que no pueden hacer esos pagos directamente, ¿verdad?, porque son países muy, muy pobres, se les pueda también ofrecer la vacuna. Entonces también es un mecanismo, además de compra conjunta, abaratar precios y tener todo el respaldo de las precalificaciones que otorga la OMS, OPS, que son lo que acabamos cuando hablamos de una precalificación, es que ya la OPS, OMS ha dicho, esta vacuna tiene un nivel, ¿verdad?, mínimo aceptable de calidad, de eficacia que puede ser puesto para servicio de la población. Y el mecanismo solidario, que como le digo, es también entender que entre todos es lo que buscamos también en medio de un fenómeno tan complicado como una pandemia, que podamos ayudarnos, ¿verdad? Porque al final no podemos tampoco pensar en que solo nosotros, es un asunto que también se infecta a nivel mundial, ¿verdad? Y que hasta que todo el mundo esté verdaderamente inmunizado, pues siempre habrá riesgo de seguir con picos, ¿verdad? Con problemas de variantes genéticas que se pueden ir presentando, que ya tenemos algunas, pero que pueden ir surgiendo también. Perfecto, muchas gracias don Daniel por atendernos esta mañana y ampliarnos el escenario en cuanto a cómo ha caminado este proceso. Y de inmediato nosotros ya estamos con el periodista David Goldberg, a quien le damos la bienvenida, y pronto después del corte comercial tendremos el repaso de deportes. A veces nos cuesta ahorrar porque tenemos que sacar tiempo para pasar dinero de una cuenta a otra. Porque aunque nos proponemos guardar una parte, no siempre lo logramos, porque si andamos efectivo, lo podríamos gastar. Ahorrar es más fácil cuando es automático. Defina el monto fijo a debitar automáticamente y el plazo. Puede hacerlo en bancobcr.com. Programe ya su ahorro automático. Somos el Banco de Costa Rica. AGECO tiene una buena noticia para todas las personas mayores y sus familiares. Gracias a la televisión, ahora podemos seguir estando cerca a pesar de la distancia, disfrutando de Buena Vida. El nuevo programa de AGECO y 13, Costa Rica Televisión. Buena Vida, de lunes a viernes a las 2:30 de la tarde, por 13, Costa Rica Televisión. ¡Soy yo! Tayo, 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 el pequeño autobús, adelante y hacia atrás, a toda velocidad. Tayo es un pequeño autobús que debe cumplir su ruta, recoger pasajeros y meterse en 1000 aventuras con sus amigos. Hola, amigos. Hola, Lani. ¿Eh? ¿Por qué el tráfico está tan pesado? Oigan, ¿qué está pasando? ¿Estás bien? Me descompuse. No te pierdas Tayo, el pequeño autobús, de lunes a viernes a las 10:20 de la mañana, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Hola, yo soy Nani. Me encanta pintar, correr, brincar, jugar bola y, por supuesto, bailar. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Soy el papá. Soy Nani. Y ella es Memé. Monstruos, diversión.
Yo soy Nani. Buenos días, Elke. Buenos días a toda la audiencia de Costa Rica Noticias. Comenzamos con los deportes en esta mañana, porque en los últimos partidos Alajuelense y Saprissa han pecado por falta de contundencia. Para avanzar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, deben ser letales en el área rival y cerrarse muy bien en defensa. Los manudos llegan a este juego con un invicto de 10 partidos como visitantes, mientras los morados no ganan fuera de casa desde hace 4 meses. En los 4 partidos previos a los juegos de ida de los octavos de final de la Liga de Campeones de CONCACAF, la Liga solo anotó en 3 ocasiones, mientras que la S lo hizo solo en 2. Esa falta de acierto frente al marco se vio reflejado en los partidos ante el Atlanta United y el Philadelphia Union respectivamente. Los manudos tuvieron opciones ante los estadounidenses, incluso remataron más veces que los visitantes, pero el gol no llegó. Al igual que los últimos 3 juegos como local en el campeonato nacional, Andrés Carevic no encontró la llave para superar el cerrojo defensivo de su rival. Sus goleadores Marcel Hernández y Johan Venegas no estuvieron finos frente al marco, no tuvieron los espacios que tienen en el torneo local, pero sí contaron con ocasiones que no aprovecharon. Con el 1-0 en contra, Alajuelense viajará a Atlanta con la misión de mejorar en intensidad, pero, sobre todo, consciente de que no puede pecar frente al marco. Un punto a favor de los manudos es que, por lo menos en el certamen de nuestro país, es más fuerte jugando de visita, al punto que acumula 10 partidos sin perder gracias a 7 triunfos y 3 empates. Estamos molestos porque, claro que era una gran oportunidad, teníamos un hombre de más, generamos muchas opciones, no la pudimos concretar, y bueno, es fútbol, pero bueno, todavía la eliminatoria no terminó, sabemos que va a ser un partido difícil allá, pero seguramente trataremos de nosotros hacer nuestro mayor esfuerzo. En Saprissa la situación es un poco más grave. Aunque también perdió por 1-0, su momento es peor. Con 8 partidos sin ganar, 7 en campeonato nacional más el juego ante el Philadelphia. Además, suma 10 juegos sin ganar en condición de visitante. No lo hace desde el 6 de diciembre del 2020. Es decir, tiene 4 meses sin celebrar fuera de casa. Según las estadísticas suministradas por CONCACAF, ante los estadounidenses Saprissa tuvo mayor posesión de balón y remató la misma cantidad de veces que los visitantes, pero no lo hizo con claridad. Sí, es preocupante. Creo que hemos hecho bastante énfasis en defensa. Creo que hemos mejorado, a excepción de algunos errores que hemos cometido, pero sí muy consciente de que tenemos que atacar más, tenemos que buscar más el arco rival. Para clasificar a la siguiente fase, tanto la Liga como Saprissa deberán ganar y anotar 2 o más goles, algo que se les olvidó hacer en las últimas fechas del campeonato nacional. Las visitas a Estados Unidos serán la próxima semana. El martes 13 de abril los manudos buscarán la clasificación a las 4 de la tarde, mientras que los morados lo harán el miércoles 14 a las 6 de la tarde. Saprissa y Alajuelense viven con 2 realidades distintas en el torneo, pero con el mismo resultado internacional. De acuerdo con exjugadores y técnicos, ambos desnudaron las carencias del fútbol ante 2 equipos de una liga que aún no arranca competición. Mala planificación, mal momento general del fútbol nacional y un torneo en donde se premia la inconsistencia y no un nivel elevado de fútbol. Esos parecen los principales escenarios para los malos resultados mostrados por Alajuelense y Saprissa en el torneo de CONCACAF esta semana. De los manudos se llegó a esperar una mejor presentación dada su sobrada ubicación en la tabla del torneo tico, pero al pasarse al plano internacional esto parecía más bien un espejismo. Los morados sin ganar en más de un mes no dan una y lo que hicieron fue ratificar su pésimo momento actual. Consultamos a 2 exjugadores que con los años se convirtieron en técnicos y comentaristas, quienes creen que el fútbol tico se ve inmerso en este instante en una severa crisis. Deberíamos hacer un análisis más profundo de cómo competir a nivel internacional. Seguimos pensando en que competimos en las mismas condiciones que se competía hace 15, 20 años y que cuando lleguemos a estas instancias vamos a poder con un buen equipo competir, pero ya no es así ni lo será en el futuro. Entonces estos resultados son simplemente una causa de la falta de planificación y de análisis para ver cómo somos mejores competidores a nivel internacional. Preocupante porque pues es una cadena de desaciertos, ¿verdad? Desde la selección mayor hasta pasando por la olímpica y ahora a nivel de clubes, creo que internacionalmente no hemos dado muestras de
nivel o de crecimiento, ¿verdad? Entonces, sí es como para sentarse y analizar a profundidad. El problema de esto también, Gerardo, es que pasan los resultados, pasan muestras de que el nivel de fútbol a nivel internacional nuestro no es el mejor, pero no se hace nada, ¿verdad? No se actúa, y creo que hasta de no llevarnos un golpe, espero que no sea el del Mundial de Qatar, pero creo que no hay por dónde reaccionemos. Tanto Manudos como Morados finalmente tendrán que hacer lo mismo si desean pasar de ronda, ganar en Estados Unidos, aunque su balance en el torneo sea totalmente diferente. Como les comentábamos, Saprissa no levanta la cabeza en este semestre futbolístico. Su crisis deportiva se aviva cada vez más y se debaten entre buscar competir o, a la fuerza, colocar los jóvenes de la cantera. En el fútbol, como en muchos campos de la vida, existe la esperanza y ciertamente Saprissa alimentó algo de eso contra el Philadelphia Union en el duelo por la CONCACAF. No obstante, el fútbol de alto rendimiento ya no depende solo de buena voluntad y los morados tienen más de un mes de no ganar. Así las cosas, haber pretendido un resultado diferente en el torneo de clubes era difícil. Los morados no levantan cabeza y no hay tan siquiera un indicio de que esto mejore en el corto plazo. No, yo jamás me imaginé que iba a estar viviendo esto. Si asumimos es porque considerábamos que se podía pelear, y yo insisto que se puede pelear. Me han hecho esta pregunta y yo considero que en igualdad de condiciones, con pocas lesiones, insisto, de los delanteros, de Ariel, de Sinclair, algunas expulsiones que han ido al traste. Después en el mismo correr se han ido lesionando algunos, entonces no hemos podido contar con un 11 ideal 3 partidos seguidos. O sea, todas esas cosas yo creo que se vinieron sumando, pero de inicio hay un objetivo, ¿verdad? Claro, que es promocionar a los muchachos jóvenes de la institución. Saprissa peca de nuevo porque parece no tiene un rumbo claro, ser competitivo o moldear jóvenes a la fuerza. Aparentemente hay menos talento que el que había antes. Y no solamente hay menos, sino que el talento de más o menos para abajo no juega en Costa Rica. Entonces los equipos grandes les cuesta mucho reforzarse con lo mejor. Es que antes, hace 20 años, o tomemos el que fue de los Saprissa, la misma liga de Oscar Ramírez, que pudieron competir en el nivel, o sea, tenían alineaciones de jugadores de primer nivel a nivel nacional. Saprissa navega por aguas muy turbulentas. Un cuadro morado que no tenía un momento similar desde el invierno 2010, cuando quedó 11º en el torneo local, aunque en aquella ocasión paradójicamente sí clasificó en la CONCACAF, llegando hasta las semifinales. Alajuelense presentó lo que sería su nueva casa a partir del año 2025. Con un costo de $30 millones, los manudos construirían un estadio en Turrúcares, frente al centro de alto rendimiento. Eso sí, depende de la aprobación de sus socios. Las buenas noticias siguen llegando para los seguidores rojinegros. Este jueves se anunció el proyecto más grande de la actual administración, la construcción de un nuevo estadio. Alajuelense busca tener un escenario con mayor capacidad, más moderno y con más comodidades para los aficionados, además de que sea un lugar que le genere ingresos por la realización de eventos y por los recursos que ingresen de los locales comerciales con que cuenta el complejo. Será un estadio con capacidad para 24.000 personas, 7.000 más que el aforo original del Alejandro Morera Soto. De esta forma, se convertiría en el segundo escenario deportivo que acepte más aficionados, solo superado por el Estadio Nacional. La obra tendría un costo de $30 millones y se estrenaría en los primeros meses del año 2025. La directiva manuda decidió que lo mejor es construir la obra bajo la figura de un fideicomiso, que iría liberando el dinero conforme vayan ingresando recursos por la venta de sillas y palcos del nuevo escenario. Nosotros consideramos que este estadio debe construirse como se hace todos los estadios nuevos del mundo, que es a la venta de las localidades, de los palcos, de los boxes, de las sillas, y el fideicomiso podrá empezar a
autorizar el desembolso de dineros hasta que lleguemos a cierto nivel de recaudación que permita y le dé solidez al proyecto. El lugar escogido para la construcción del nuevo estadio está en Turrúcares de Alajuela, al frente de donde está el centro de alto rendimiento del equipo manudo. Aunque el lugar tendría 2 rutas de acceso, la principal es la 27, la cual se colapsa muy fácil cuando hay un mayor flujo de vehículos. No obstante, Rodrigo Van der Lat, encargado de la obra, aseguró que hicieron los estudios necesarios y que escogieron ese lugar por la cercanía con el CAR y lo accesible que es. Hicimos un análisis de accesibilidad de las diferentes rutas de acceso al estadio. Nos dio una muy buena accesibilidad en esta ubicación. También la exposición hacia la ruta 27, que nos permitiría a nosotros también utilizar el estadio de alguna manera para vender publicidad. Los manudos pretenden coordinar con diferentes entes públicos y privados para que, además de llegar en vehículos particulares, los aficionados puedan acercarse al estadio tanto en buses como en tren. Brian Ruiz, capitán manudo, mostró su ilusión al ver lo que sería el nuevo estadio y lo comparó con otros escenarios en donde jugó. Pues me ilusionó mucho ver que la liga está pensando definitivamente en futuro, pensando en modernizarse, pensando en ser un equipo de primer nivel, no solo a nivel de Centroamérica, sino yo creo que a nivel mundial, porque en Europa estos son los estadios que se ven, estas son las situaciones que vemos allá y esto es lo que hace los mejores equipos del mundo, así que muy ilusionado. Yo sé el amor tremendo que todos los liguistas le tenemos a nuestra... El proyecto requiere el aval de los socios, quienes el 8 de mayo, en asamblea extraordinaria, decidirán si habrá o no nuevo estadio. Sin dejar de pensar en el juego de vuelta de la Liga de Campeones de CONCACAF, Alajuelense jugará ante Municipal Grecia este viernes, con la obligación de volver al triunfo. De lo contrario, podría dejar que Santos le acorte puntos en la lucha por el liderato. Aunque es casi imposible quitarse de la mente la derrota ante el Atlanta United y los juegos de vuelta que se disputará el martes, en la liga deben cambiar el chip momentáneamente para hacerle frente al campeonato nacional. Este viernes Alajuelense enfrentará a Municipal Grecia, con el objetivo de mantenerse invicto en el torneo local y no dejar que Santos se acerque más. Aunque en este momento la prioridad es el partido de la próxima semana ante los norteamericanos, Andrés Carevic y sus dirigidos deben poner un ojo en el torneo de clausura, ya que dejar más puntos en el camino podría significar poner en riesgo el liderato que han ostentado con holgura desde que inició el certamen. Santos, que el domingo recibe a Jicaral, ya se puso a 6 unidades, por lo que un empate o una derrota ante los griegos les daría opciones a los guapileños de pelear por el primer lugar, algo impensable hasta hoy. Alajuelense inicia así una seguilla de compromisos como visitante. Además del encuentro ante los griegos y el partido en Atlanta, el fin de semana siguiente irán a casa de su archirrival, el Deportivo Saprissa. Serán 3 juegos que podrían definir mucho el camino de la liga en ambos torneos. El campeón nacional ha sido más fuerte jugando fuera de casa que en su propio estadio. Suman 10 juegos sin perder e incluso ganaron los últimos 3. Enfrente los manudos tendrán al Municipal Grecia, un equipo urgido de ganar para mantenerse con opciones de luchar por estar en zona de clasificación. Hoy los griegos son novenos con 17 unidades, 4 menos que Saprissa, Herediano y Jicaral, que comparten el tercer puesto. Además, los dirigidos por Johnny Chávez tienen un partido más por disputar. Estamos en casa, si nosotros queremos clasificar, necesitamos en casa proponer, ser dominantes y lo complementamos con trabajos de definición en situaciones de juego, que fue algo que contra Limón hallamos, generamos 16 oportunidades de anotar y fuimos muy poco eficaces. Grecia recibirá a Alajuelense este viernes a las 3 de la tarde en el primer juego de la jornada 17 del torneo de clausura. Finalizamos con esta nota porque antes del año 2000 parecía una carrera difícil llegar a 100 goles en el fútbol nacional, pero en los últimos 20 años se han integrado 11 a una lista que apenas tenía 26 integrantes. Sin duda, el estilo de fútbol ha cambiado con los años y eso parece ser parte de que haya más anotadores en ese grupo de goleadores. Entre 1921 y el año 2000 apenas eran 25. Del 2000 a la fecha se han integrado 11 nuevos goleadores a lo que se ha conocido históricamente como el Club de los 100. El club de los anotadores de más de 100 goles en el fútbol costarricense. Figuras como Eric Scott, Alejandro Alpizar, Randall Brenes, Jendrik Ruiz, Jonathan McDonald, Álvaro Saborío y Víctor Núñez
goleador histórico con 246 tantos, han sido los más nuevos en integrar la lista. El fenómeno puede interpretarse de varias formas, ya que en apariencia les costaba más a los atacantes de antaño llegar a esta cifra de goles, eso sin contar que muy pocos salían del país, como varios de los actuales que ya pasaron la barrera de la centena de tantos, que igualmente participaron en torneos ajenos al nuestro. Defensas más férreas, sistemas de juego, canchas más complicadas. Puede haber múltiples variables para que antes del año 2000 fuera más complejo, según lo explica Guillermo Guardia, anotador de 149 goles en el fútbol nacional. Sí creo que las defensas antes, a diferencia de hoy, eran un poco más toscas, más rudas, golpeaban más, era un poco más difícil. Ahora el jugador de fútbol tiene muchísima más protección y entonces yo creo que también eso te abre las posibilidades para muchas cosas más cuando vas hacia el frente. Entonces yo creo que mucho tiene que ver con la forma de marcar, con la facilidad que se llega ahora, digamos que no es tan dura la marca como era antes eran más concentrados en la marca y eso costaba más. Ahora, hubo un tiempo también que se jugaba mucho con línea de 5, entonces en lugar de 4 defensas como ahora también habían 5 defensas que hacían el cruzar esa línea también un poco más difícil. Del año 2000 a la fecha se integraron a la lista los siguientes jugadores: Víctor Núñez, quien tiene o dejó su carrera en 246 tantos. Álvaro Saborío lleva 149, al igual que Jonathan McDonald. Alejandro Alpizar y Eric Scott se retiraron con 147 dianas. Minor Díaz se quedó en 132. Alejandro Sequeira en 130. Kurt Werner llegó a 121. Jendrik Ruiz lleva 120. Jairo Arrieta está con 108. Y Randall El Chiqui Brenes se retiró con 103 goles. El próximo en ingresar podría ser el atacante del Sporting, Cristian Lagos, quien contabiliza 98 tantos. Bien, eso es todo lo que tenemos en esta mañana en los deportes. Volvemos con usted, Elki. Muchísimas gracias a David por esta información y precisamente en cuanto al deporte, creo que esta semana la Liga y Saprissa han tenido mucho protagonismo, pero no tan bueno. Sí, definitivamente no fue una buena semana para el fútbol nacional. Es algo que está siendo recurrente, ¿verdad? Lo vemos en la selección nacional, también lo vemos en los equipos locales que no están teniendo mejor roce a nivel internacional. Bueno, ya veremos qué pasa con esta información deportiva. Y antes de irnos a una pausa, les dejo con esta interrogante. ¿Ha tenido usted, padre de familia, problemas para resolver los asuntos estudiantiles de sus hijos? ¿Se ha convertido en un reto la educación dual? ¿Cómo manejarlo? Las respuestas en unos minutos. Pague menos por mes para tener más dinero disponible. El BCR le compra el saldo de sus tarjetas de crédito con una tasa preferencial. Solicite su compra de saldos a través de nuestros canales digitales. Somos el Banco de Costa Rica. En Buena Vida promovemos el envejecimiento activo y este viernes nos va a acompañar una profesional en el campo de la educación física para hablarnos de ejercicios de movilidad especiales para las personas mayores. Les espero a las 2:30 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión. Trial es como la vida, es mantener el equilibrio, es ser muy perseverante, es no rendirse ante el primer obstáculo, es ser resiliente. La verdadera alma de una bicicleta es el uso continuo, una bicicleta que se use a diario, que tenga historias por contar. Continuamos con información nacional. Con la ayuda de la Unión Europea, en los próximos 3 años, la Municipalidad de Tibás construirá la Casa de la Cultura en la León 13. El costo de la obra será de casi 1 millón de euros y se espera que beneficie a las poblaciones más vulnerables del lugar.
El cantón de Tibás obtuvo el primer lugar del programa Asociaciones de Ciudades Sostenibles de la Unión Europea, entre más de 150 propuestas a nivel mundial. Con los 960.000 euros obtenidos con este galardón, la municipalidad de este cantón construirá la Casa de la Cultura en Garavito de la León 13, es decir, donde anteriormente se ubicaba Hogares CREA, según dijo el alcalde tibaseño. Pero ¿qué vamos a tener en esas paredes? Bueno, muchísimos beneficios. El grupo de beneficiados directos son los grupos de situación de vulnerabilidad sobre los que se ha decidido trabajar. Son personas adultas mayores, mujeres emprendedoras, la niñez, la adolescencia, con todos los trabajadores. Y lo que queremos es evitar o disminuir la exclusión, el riesgo de una exclusión social que lamentablemente se viene dando desde hace muchísimos años. Las embajadoras de España señalaron que este es un proyecto muy importante porque desarrolla la inclusión social del gobierno local con la ciudadanía, sobre todo en tiempos de COVID que han marcado más la pobreza, el desempleo y la desigualdad social, afectando mayormente a grupos vulnerables como las mujeres, los niños y jóvenes y también a los adultos mayores. El 30% de la población vive actualmente en la pobreza en Costa Rica y la pobreza extrema ha pasado del 5,8 al 7%. Aquellos ayuntamientos, aquellas municipalidades que como Tibás tenían ya ciertos sectores, ciertos distritos en una situación de gran desigualdad, se encuentran hoy en día en una situación aún más crítica y por lo tanto la necesidad de acelerar las acciones positivas. Estamos hablando de un proyecto que está a favor de la gobernanza participativa centrada en la inclusión social. Esto es un tema muy bonito y muy importante en estas fechas. En primer lugar, porque pone tanto a Tibás como a Coslada dentro de los actores más activos en la implementación de la Agenda 2030, poniendo a las personas en el centro de la acción, porque están ustedes buscando una inclusión social muy centrada en el lema de la Agenda 2030, no dejar a nadie atrás. Tibás es un cantón 100% urbano con universidades y ahora cuenta con el viaducto más grande de Centroamérica. De ahí la importancia de desarrollar también la cultura en el lugar. Sin embargo, la pandemia generada por la COVID-19 ha aumentado el desempleo en el cantón tibaseño en un 38%, por lo que se espera que esta construcción contribuya con la reducción de este flagelo social. Ante la muerte de 93 millones de abejas en nuestro país durante el 2020, la Cámara Nacional de Apicultura le urgió al gobierno prohibir el uso de insecticida llamado fipronil. Las abejas son esenciales porque realizan el proceso de polinización que permite la reproducción de semillas. Por ende, sin estos insectos se acabaría la polinización y los alimentos. La Cámara Nacional del Fomento de la Apicultura le solicitó al gobierno prohibir definitivamente el uso del insecticida fipronil. De acuerdo con el presidente de esta organización, se espera que la prohibición sea en la importación, exportación, fabricación, formulación, también en el almacenamiento, distribución y transporte, además de los cultivos agrícolas y en animales domésticos o reses. Solicitado la prohibición del fipronil por cuanto este veneno está acabando con las poblaciones de abejas en Costa Rica. El SENASA tiene la evidencia de los resultados de laboratorio donde se identifica y se demuestra que el fipronil es el causante de las matanzas de abejas que ha vivido el país. Costa Rica perdió durante el año 2020 aproximadamente 100 millones de abejas y esta es una situación que en la Cámara Nacional de Apicultura no estamos dispuestos a tolerar más. Agregó que el fipronil se utiliza para fumigar grandes áreas en varios cultivos y como antipulgas para mascotas, lo que causó la muerte de 93 millones de abejas el año pasado. Por el grave riesgo del insecticida para la población de abejas, años atrás la Unión Europea prohibió la utilización del pesticida fipronil para el tratamiento de semillas de maíz y de girasol. El 11 de abril es un feriado de pago obligatorio, según informó el Ministerio de Trabajo. Ante esto, los trabajadores no están obligados a laborar durante este día.
únicamente si están de acuerdo y en caso de ausentarse no pueden sufrir represalias por no trabajar. Por otra parte, las empresas que tienen pago semanal, es decir, que reconocen el salario por el tiempo laborado de la semana, se le deben pagar los días trabajados durante esa semana y se agrega un salario sencillo por pago obligatorio. No obstante, si labora durante el feriado, el pago de ese día es doble. En el caso del pago mensual o quincenal dedicadas al comercio, deben pagar semanalmente y cancelar el salario completo de dicho mes, aunque sean descansos semanales o feriados, incluyendo este 11 de abril. Sin embargo, si trabajan este feriado, deben agregar el salario de un día sencillo para que complete el pago doble que establece la ley. Si lo laboran horas extra este 11 de abril, deben remunerarse a tiempo y medio, o sea, pago triple. Bueno, y precisamente la pandemia del coronavirus en todo el mundo y también en Costa Rica tuvo diferentes cambios y ajustes de estilo de vida. Uno de ellos fue la educación. El año pasado vimos cómo muchísimos estudiantes de nuestro país tuvieron que adaptarse a la virtualidad. Este año se hizo un contraste entre la virtualidad y la presencialidad, una dualidad que definitivamente ha venido a contrarrestar y a generar muchos cambios, no solamente en la educación, sino también en la familia y en el estilo de vida que todas estas familias deben llevar. ¿Cuáles son algunas recomendaciones? ¿Cuáles son algunas de las formas en que se puede trabajar desde casa, en cómo podemos preparar a los estudiantes y cómo pueden ellos también trabajar desde los centros educativos? Lo vamos a hablar con Yossi Israelski, quien es de la Junta Directiva del Colegio Profesionales de Orientación y a quien le damos la bienvenida esta mañana a Costa Rica Noticias. Buenos días. Muy buenos días, es un placer estar el día de hoy por acá representando al Colegio de Profesionales en Orientación como miembro de la Junta Directiva. Don Yossi, tal vez hablar un poco sobre estas recomendaciones que ustedes hacen. Sin embargo, sin lugar a dudas, la adaptación de la dualidad en la educación ha sido un reto muy grande, no solamente para el Ministerio de Educación y para los educadores y todo el gremio que representa este sector, sino también para los estudiantes y las familias que acompañan a estos estudiantes. ¿Cuáles son? Hablemos primero de los retos que ustedes han determinado y detectado durante este año y varios meses de este proceso. Creo que a la hora de hablar de retos, un elemento importante es ubicarnos en el contexto educativo como un todo, ¿verdad? Partiendo del hecho de que ahí tenemos a las familias, a las y los estudiantes y también todo lo que engloba el sistema educativo como tal, ¿verdad? Ahí encontramos también a los docentes. ¿Cuáles han sido los retos? Los retos creo que son muy amplios en el entendido de que estamos volviendo a recomenzar. El año 2020 nos puso el reto de ver cómo entonces cambiábamos todo el modelo que teníamos educativo presencial a una educación, digamos que medianamente virtual. Ahora tenemos que retomar otra vez, ¿verdad?, desde lo aprendido en el año 2020 y comenzar un año 2021 en todas las instituciones educativas del país con este reto, ¿verdad?, de ver cómo podemos entonces ir ahora devolviéndonos a lo que ya conocíamos antes, que era el retorno a las aulas, la presencialidad. El reto es que no tenemos exactamente todas las respuestas, vamos aprendiendo en el camino y sobre todo hay muchas brechas, ¿verdad?, que se convierten en un reto, el acceso a Internet, factores económicos, situaciones familiares y un sinfín de consecuencias que ha traído esta pandemia, ¿verdad?, por el COVID-19. Ustedes hacen una diferenciación en las recomendaciones que hacen que me parece súper atinado porque son poblaciones incluso completamente diferentes, estudiantiles todas pero diferentes. Hacen recomendaciones para niños y niñas y sus familias que tienen una forma incluso en la educación virtual y presencial muy distinta a los adolescentes y a los adultos que están cursando algún nivel educativo. Sin embargo, hablemos primero de este grupo, de los más pequeños de la casa que tienen una forma diferente de aprender. ¿Cuáles son esas principales recomendaciones para padres y para niños? Claro, qué buena pregunta. En este caso, nosotros como Colegio de Profesionales en Orientación dimos recomendaciones para cada una de las etapas que nosotros pues logramos identificar que están en este momento en el sistema educativo. Primero, con las y los niños, creo que lo principal es darse cuenta de que en esta etapa específicamente se necesita mucho el apoyo de la mamá,
del papá o de la persona encargada, ¿verdad?, adulta. Estar monitoreando, ¿verdad?, cada una de las asignaciones que se tienen. Un factor trascendental es el factor motivacional y esa percepción que le podemos dar nosotros como adultas y como adultos a las niñas y los niños sobre la situación que realmente se está presentando. Motivar mucho el cuidado, ¿verdad?, todos los protocolos de salud que ya se han hablado hasta el cansancio, pero seguir motivándolos, ¿verdad?, la utilización de la mascarilla, del alcohol, de utilizarla en todos los espacios, inclusive, ¿verdad?, en los espacios de recreo. Esos se vuelven espacios donde realmente la familia tiene muchísima oportunidad y convertirse, ¿verdad?, la familia como un todo un factor activo, ¿verdad?, que se involucre de lleno en los procesos educativos. ¿Por qué? Porque ahorita la bimodalidad nos permite que haya momentos donde aprenden en la escuela, pero también que tienen que llevar algunos insumos para el hogar, y ahí pues se convierte en una red de apoyo las familias con respecto a las instituciones educativas. Hablemos ahora de las recomendaciones de los adolescentes, una población que socialmente se dice que es difícil por su etapa de aprendizaje, de formación, de crecimiento, y pues bueno, también tienen otras necesidades que ha sido muy curioso. Incluso yo, si le cuento a título personal, soy madre de un adolescente y he vivido la experiencia de lo que esta adaptación significa para ellos, que además es más importante también el tema de la sociabilidad, el contacto con los compañeros, los amigos, salir con ellos. Entonces ha sido un reto todavía más grande para esta población. ¿Qué recomendaciones ustedes dan a este choque de emociones y de tareas que no es lo habitual para ellos? Y que también el ir a clases, ir al colegio, es todo un entretenimiento, no solamente para la formación académica, sino también para las relaciones personales. Claro, ahí das en un punto clave, y yo por mi desarrollo profesional y a lo que me dedico como orientador, trabajo específicamente con la población adolescente. Ahí es donde puedo dar, digamos, recomendaciones súper puntuales que inclusive tengo el conocimiento de causa de que los hablo con ellas y con ellos. Creo que el principal elemento es entender que la etapa adolescente es trascendental, el proceso de socialización con los pares. ¿Por qué? Porque ahí yo comienzo a identificarme como persona, comienzo a identificar cuáles son mis gustos, cuáles son mis metas, cuáles son mis proyecciones a futuro, qué es lo que yo realmente quiero lograr y cómo me puedo ir transformando en ese proceso entre ser un adolescente y convertirme en un adulto o una adulta joven. Entonces, la principal recomendación, ¿verdad?, una de otras que voy a dar es que los papás, mamás o personas encargadas analicen cuál es esa visión que tienen ellos con respecto a la presencialidad. Si bien tenemos que ir poco a poco por los aforos, por las recomendaciones del Ministerio de Educación Pública y de Salud, también tenemos que entender que es trascendental la interacción de las y los adolescentes con sus pares. ¿Por qué? Porque, como mencionaba, pues se da todo ese proceso de individuación, ¿verdad?, que es muy típico de la adolescencia. Comienzo a alejarme un poco de mi papá, de mi mamá, de mi persona encargada, para comenzar a sentirme más de la mano con las personas realmente que me ayudan a nutrirme, que son de mi misma edad, ¿verdad? Y no podemos dejar de lado, pues, seguir potenciando en estas personas que ya tienen todavía más conciencia, pues, el tema de los protocolos, la utilización de la mascarilla, la utilización del alcohol, limpiar los espacios de trabajo, plantear la flexibilidad y, sobre todo, abrir los espacios de comunicación. En esta etapa me parece trascendental. Como les digo, estas son recomendaciones que logro dar desde mi praxis, ¿verdad?, porque todos los días trabajo con adolescentes. Las chicas y los chicos están viviendo muchos periodos de ansiedad, de desmotivación, de cansancio de estar ya siempre en la casa, de que las interacciones simplemente sean por celular o por la computadora. Entonces, también abrir espacios para la comunicación, para la recreación. Me he dado cuenta que hay muchos adolescentes que llevan mucho tiempo, ¿verdad?, en sus hogares, sin hacer ejercicio, sin montarse en la bicicleta, sin correr un poquitito, sin recibir inclusive, ¿verdad?, la luz del sol. Entonces, todos esos espacios inclusive se pueden transformar en espacios de comunicación. Vayamos un tiempo fuera, vamos a un parque, vamos a una zona verde, ¿verdad?, conversamos acerca de cómo le está yendo en el proceso educativo, porque finalmente con los adolescentes y las adolescentes, a veces papá, mamá creen que
ya está en el colegio, soltémoslo. Si bien necesita ir tomando su independencia, este proceso no puede ser totalmente abrupto. Tenemos que ir paulatinamente dándole la oportunidad de ir desarrollándose personalmente, pero ir monitoreando poco a poco, ¿verdad?, cada uno de esos pasos que se van dando. Por último, Yossi, brevemente, las recomendaciones para los adultos que también están en algún nivel académico. Pues en realidad ahí nada más puntualizamos algunos puntos. Tengo también la posibilidad de trabajar en un colegio nocturno, en un CINDEA, entonces las recomendaciones principalmente es entender, ¿verdad?, que si están desarrollando su proceso educativo nocturno, todavía sus metas siguen vigentes, sus sueños siguen vigentes. Algunas son mamás, algunos son papás, trabajan, tienen muchas responsabilidades, pero también pues seguirse cuidando, darse cuenta de que el tema del virus todavía está presente, ¿verdad? Que tenemos que seguir los protocolos, pero sobre todo mi recomendación es seguir soñando de que el proceso educativo puede ser un factor trascendental para el cumplimiento de sus metas, de sus sueños, que no abandonen, que el mismo Ministerio de Educación Pública, ¿verdad?, y todos los docentes y las docentes están tratando de ir mejorando día con día todo el proceso. Entonces, que traten de mantenerse vigentes, porque al final de cuentas el tema educativo puede ser una herramienta fundamental para seguir en su proceso, ¿verdad?, personal, familiar, laboral y demás. Perfecto, Yossi, muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana en Costa Rica Noticias. Un gusto. Y bueno, mujeres migrantes indocumentadas en Nueva York tuvieron que permanecer 23 días en huelga de hambre para poder recibir un presupuesto que les permita recibir ayuda social tras la crisis que ha dejado el coronavirus. Ya venimos con el detalle de las noticias internacionales. En el próximo capítulo de Fábrica Standy. ¿Qué haces? Esa voz para que te sigan las muchachas, ¿no? A mí no me sigue nadie, Calvino. Acá estamos todas juntas. Estamos todas contra usted. Nina es tu mujer, es tu novia. No, es una conocida de acá, del Parque Industrial. La fábrica es nuestra. La fábrica es nuestra. Ustedes se van a dejar condenar por los caprichos de esta pata sucia. ¿Pata sucia yo? Pata sucia. Yo soy pata sucia y usted es un delincuente. Fábrica Standy. El viernes a las 10 de la noche, aquí en 13, Costa Rica Televisión. Ritsu es el mayor de 3 hermanos. ¿Cancerígeno? Cuando su madre es hospitalizada debido a una enfermedad, él debe hacerse cargo de ellos. Encárguense de este desorden y yo les haré algo de cenar. Así, él va descubriendo el maravilloso mundo de la cocina. Pero todo empieza a complicarse cuando descubre que es adoptado. Aun cuando Kyoko y tú no están conectados por sangre, también eres el niño precioso de Kyoko, así como Shirade y Kanade. Una comida para el corazón. Una historia familiar que nos conmoverá. De lunes a viernes a las 11:30 de la mañana. Solo en 13. Costa Rica Televisión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión. A diario nos llegan mensajes de apoyo, informaciones de iniciativas gubernamentales, empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir. Historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio. Y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá, en este programa Soluciones del 13. Todos los días a la 1 de la tarde y los martes luego de la conferencia del COVID. Aquí en 13, Costa Rica Televisión. Costa Rica es pura vida. Costa Rica es mi patria querida. Le invitamos a que nos acompañe este viernes en Café Nacional. Fin de semana y tenemos una recomendación muy importante. Una empresa que subsistió durante la pandemia. Sí, una empresa familiar, una empresa turística. Nos va a enseñar dónde poder ir y disfrutar de lugares maravillosos de Costa Rica. Y a partir de las 9 en punto de la mañana vamos a continuar aprendiendo en casa. No se lo puede perder, que vamos a disfrutar mucho y les dejamos los materiales que vamos a utilizar. Costa Rica, Costa Rica. Se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos en tierra bendita de hombres valientes y mujeres bellas. Costa Rica se aleja y los dinamatas se quiebran, porque aquí estamos. El carguero neerlandés
holandés que estaba a la deriva con una fuerte escora en el Mar del Norte está siendo remolcado a un puerto en Noruega. 2 remolcadores y un buque de la Guardia Costera Noruega participan en el rescate. El carguero holandés Hemslift Hendrika, que estaba a la deriva con una fuerte escora en el Mar del Norte, está siendo remolcado al puerto de Ålesund, en Noruega. 2 remolcadores y un buque de la Guardia Costera Noruega participan en el rescate. Han conseguido evitar que el carguero encallara y provocara un vertido, ya que contiene 350 toneladas de fuel pesado y 50 toneladas de gasóleo. El Hemslift Hendrika se dirigía de Bremerhaven, en el norte de Alemania, a Kolvereid, en Noruega, cuando se topó con fuertes olas a unas 70 millas náuticas de Ålesund. El carguero se escoró y tuvo que enviar un SOS a las 10 de la mañana del lunes. Los 12 tripulantes del buque holandés fueron rescatados desde un helicóptero, algunos de ellos desde la cubierta del barco, pero otros se habían caído al mar. Tras el rescate de la tripulación, el barco quedó a la deriva en el Mar del Norte, a merced de las olas. Estados Unidos ha interceptado en el último mes más de 172,000 migrantes ilegales cuando intentaban cruzar la frontera, la cifra más alta de los últimos 20 años. Entre ellos habían 19,000 menores no acompañados. La crisis migratoria ya es un hecho. Estamos en Río Grande, en la frontera entre México y Estados Unidos. Este río está siendo testigo mudo de la crisis migratoria que se vive en estos momentos. En el último mes, según datos de las autoridades estadounidenses, más de 172,000 migrantes han sido interceptados cuando intentaban cruzar ilegalmente la frontera, lo que supone la cifra más alta de los últimos 20 años. La gente emerge del agua arrastrando la esperanza de instalarse en Estados Unidos, aunque la administración Biden, como la anterior, sigue expulsando a México a adultos y familias. Huyendo del maltrato y de la persecución de Cuba. Ahora mi plan es trabajar. Salir adelante. El sheriff del condado de Valverde, en Texas, explica la situación. Ahora mismo tenemos una crisis en la frontera, afirma. Solo esta mañana hemos aprendido aquí a 57 individuos. Pero el dato más escalofriante es el de menores que están cruzando ilegalmente la frontera, algunos con sus familias, pero muchos otros, más de 19,000 en el último mes, totalmente solos, lo que supone el doble de los registrados en febrero. El aumento de los menores solos es un fenómeno creciente y extremadamente peligroso. Huyen de las bandas en Centroamérica y en su lugar se topan con grupos del crimen organizado y traficantes sin escrúpulos, capaces, como se pudo ver en los últimos días, de lanzar a 2 niñas pequeñas desde lo alto de una valla fronteriza de varios metros de altura o de abandonar a niños de corta edad en pleno desierto. En los centros de detención, donde los menores solo permanecen 72 horas, y en los albergues supervisados por el Departamento de Salud, hay actualmente más de 20,000 menores de edad bajo custodia. Tras 23 días en huelga de hambre, decenas de trabajadores indocumentados celebraban la aprobación del presupuesto de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye una partida de $2.100 millones para un colectivo que había quedado excluido de las ayudas públicas para paliar los efectos de la crisis del coronavirus. Tras 23 días en huelga de hambre, decenas de trabajadores indocumentados celebraban la aprobación del presupuesto de la Asamblea del Estado de Nueva York, que incluye una partida de $2.100 millones para un colectivo que había quedado excluido de las ayudas públicas para paliar los efectos del coronavirus. Y tengo 23 días sin probar alimento. Y quiero dejarles saber que en esos 23 días, claro que tuve mucha hambre, mucho dolor. Claro que tuve mucha angustia, extrañé mucho a mi familia, pero quiero decirles que no fueron solamente 23 días, han sido décadas y no hay peor dolor que la indiferencia, que la exclusión. Todo gracias al acuerdo entre el gobernador Andrew Cuomo y los miembros de la Asamblea. Reconocemos que estamos en una tierra robada y que todos y cada uno de nosotros tiene una historia de inmigración única. Y es en la promesa de inmigración que decimos a la gente, os cuidaremos.
El cierre de la economía neoyorquina había dejado a muchos inmigrantes sin empleo y sin prestación alguna. Y llegamos al cierre de esta entrega informativa. Agradecemos su compañía y recuerde que su cita es a las 8 de la mañana con nuestros compañeros de Café Nacional. Buenos días.